a una sesión más de Matemáticas y Física para Todos. Hoy comenzamos el estudio del movimiento ondulatorio con los siguientes temas. En primer lugar, estudiaremos las características del movimiento ondulatorio, las diferencias y las similitudes con el movimiento mecánico estudiado hasta ahora. En segundo lugar, estudiaremos los parámetros de una onda y finalizaremos estudiando la ecuación que describe un movimiento ondulatorio ideal. Iniciemos con un breve resumen de las oscilaciones utilizando algunas de las interacciones ya conocidas. Todo movimiento oscilatorio es rectilíneo, variado y acotado. La amplitud es la máxima elongación que experimenta el cuerpo en uno u otro sentido de su movimiento. La amplitud en esta oscilación está representada por esta distancia. Conocemos como periodo al tiempo que demora el objeto oscilante en realizar una oscilación completa. Veamos que una partícula realiza una oscilación completa cuando regresa a la misma posición en que comenzamos a observar su movimiento, pero además debe tener la misma velocidad y la misma aceleración que tenía al inicio de la observación. A partir del periodo de la oscilación de un cuerpo se definen dos magnitudes, la frecuencia y la frecuencia angular. La frecuencia es el inverso del periodo, o es el número de oscilaciones que realiza en la unidad de tiempo. La frecuencia angular se define como las veces que un periodo puede repetirse en 2π radianes. La frecuencia, que fue la primera que nombramos, se expresa en Hz y se simboliza con las letras H mayúscula y Z minúscula. Y la frecuencia angular, omega, se expresa en radianes sobre segundos. Cuando en un movimiento oscilatorio se pueden despreciar las fuerzas disipativas, se dice que este movimiento es un movimiento armónico simple. Por lo tanto, la posición, la velocidad y la aceleración pueden describirse respectivamente con las siguientes ecuaciones. A partir de estas expresiones se pueden construir los diagramas distancia contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Este cuerpo está realizando un movimiento armónico simple. Su diagrama posición contra tiempo es el de una función sinusoidal. Si se utiliza este mismo sistema cartesiano y se representa también la velocidad contra tiempo y la aceleración contra tiempo, se observa con precisión lo que ya conocemos. Cuando el cuerpo ocupa la posición 0, su velocidad es máxima y su aceleración es 0. Mientras que cuando alcanza cualquiera de las posiciones de máxima elongación, su velocidad es 0 y su aceleración es máxima. Ya conocemos que este comportamiento en los valores de la aceleración viene dado porque en todo el movimiento oscilante las fuerzas responsables cumplen la ley de Hooke. Como hemos mostrado, se comporta todo cuerpo que está animado de movimiento armónico simple y también algunas magnitudes físicas. Cuando las oscilaciones no se producen en partículas aisladas, sino que estas partículas forman parte de algún medio, por ejemplo, cuando lo que oscila es una partícula de agua o de aire o de una cuerda, la oscilación se transmite por todo el medio y se desencadena el interesantísimo fenómeno llamado movimiento ondulatorio.
El ser humano tiene solamente dos formas de comunicarse: utilizando transporte de sustancia o utilizando ondas. Esto se puede precisar con un simple ejemplo. Dos niños están ubicados en los extremos opuestos de una piscina. Solamente tienen dos formas para comunicarse. Una, se envían un objeto del uno al otro. Dos, utilizando una onda, es decir, produciendo un sonido, encendiendo una luz o produciendo una onda en el agua. En el primer caso, la comunicación se ha producido utilizando un transporte neto de sustancia, la que compone al cuerpo que llega de un niño al otro. La otra forma es sin transporte neto de sustancia. De esta manera podemos llegar a una primera conclusión. Cuando se produce transporte de información sin transporte neto de sustancia, se está produciendo un fenómeno ondulatorio. Abordemos el estudio del movimiento ondulatorio utilizando algunas interacciones. Primero, profundicemos en la esencia de la aparición del movimiento ondulatorio. Estas líneas que observamos están representando diferentes capas de aire. Las hemos separado para poder mostrar lo que sucede con cada una de ellas. Cuando por alguna razón una de estas capas, por ejemplo, esta primera, comienza a oscilar, choca con la que tiene a la derecha y la obliga a moverse. Este proceso se repite muy rápidamente de una capa a la otra. Obsérvese que la primera continúa moviéndose alrededor de un punto de equilibrio, sin que su centro de oscilación se traslade. Y lo mismo sucede con cada una de las capas que componen el medio, el aire en este caso. Veamos ahora la simulación de la oscilación de una partícula de una cuerda. Este es el fenómeno. La mano realiza sobre el extremo de la cuerda una fuerza. Se produce el movimiento oscilatorio de la primera partícula y ese movimiento se transmite a todos los elementos de la cuerda. Como la fuerza que obliga a oscilar al primer elemento deja de actuar, también deja de producirse la transmisión del movimiento al resto de las partículas. Obsérvese que el efecto real es el de la transmisión de cada posición a lo largo de la cuerda. Esto que estamos mostrando es la propagación de un pulso a lo largo de una cuerda. Ahora veamos esta simulación. La acción en el extremo de la cuerda se mantiene todo el tiempo. La primera partícula se mantiene oscilando y por lo tanto transmite constantemente la acción a las partículas cercanas. Ahora lo que se propaga por la cuerda es un pulso detrás de otro. A este fenómeno se le denomina onda en la cuerda. Observemos que cada posición, este máximo, esta posición de equilibrio y todas y cada una de las posiciones de la primera partícula se propagan a lo largo de la cuerda. Así podemos precisar. Estamos en presencia de una onda cuando en un medio se propaga la oscilación de una de sus partículas sin que haya propagación neta de sustancia. En la primera simulación que observamos, los osciladores se mueven en la misma dirección en que se propaga la onda.
A este tipo de onda se le llama longitudinal. Mientras que en la onda observada en la cuerda, el movimiento oscilatorio de cada partícula se produce perpendicularmente a la dirección en que se propaga el fenómeno. A este tipo de onda se le llama transversal. Veamos este resumen parcial. Las ondas son transversales si los osciladores se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación del fenómeno ondulatorio, y longitudinales cuando oscilan en la misma dirección de propagación de dicho fenómeno. Se han clasificado las ondas de acuerdo a la relación existente entre la dirección de propagación del fenómeno ondulatorio y la dirección del movimiento oscilante de cada partícula. Las ondas que se producen en las cuerdas y en el agua son transversales, mientras que la onda que llega a nuestros oídos para producirnos la sensación de sonido es longitudinal. Hagamos ahora otra clasificación atendiendo a la naturaleza del medio donde se produce la oscilación. Cuando las ondas se producen en una cuerda, en el aire o en cualquier líquido, gas o sólido, donde las partículas oscilantes están ligadas de acuerdo a la estructura de la sustancia donde se produzca el fenómeno, las ondas se denominan mecánicas. Pero cuando los osciladores no pertenecen a una sustancia, sino a otro ente material, por ejemplo, los vectores que caracterizan al campo eléctrico y magnético, entonces las ondas se denominan electromagnéticas. En este caso, no se requiere de una sustancia para su propagación, sino que las ondas pueden propagarse incluso en el vacío. Ese es el caso de la propagación de la luz desde el Sol hasta la Tierra. La onda atraviesa todo el vacío estelar entre estos dos cuerpos celestes. Esto podemos resumirlo en este cuadro. Cuando las ondas necesitan un medio sustancial para propagarse, se llaman ondas mecánicas, mientras que cuando pueden propagarse sin la presencia de una sustancia, se denominan electromagnéticas. Partiendo de que ya conocemos las características fundamentales de los fenómenos ondulatorios, veamos con qué parámetros podemos describir este movimiento. Cada partícula oscilante tiene el mismo periodo de la oscilación que la primera. Este periodo ahora será el periodo de la onda. Por lo tanto, este fenómeno tendrá la misma frecuencia y la misma frecuencia angular que cada partícula. Lo mismo sucede con la amplitud de oscilación de cada partícula. Aprecien esto. Cada una tiene la misma amplitud. A esa amplitud en la oscilación de cada partícula se le conoce como amplitud de la onda. Pero hay otra característica importante. Prestemos atención a esta partícula y a esta otra. Están oscilando de modo que ambas alcanzan la misma posición al mismo tiempo. A la distancia que existe entre dos osciladores que ocupan iguales posiciones y tienen sus parámetros de velocidad y aceleración iguales a la misma vez, o sea que oscilan en fase, se le denomina longitud de onda y lo denotaremos por la letra griega lambda.
a la menor distancia entre dos puntos de un medio que oscilan en fase se le llama longitud de onda. Si observamos detenidamente, llegamos a la conclusión de que el tiempo mínimo que se requiere para que dos partículas oscilen en fase es igual al periodo de la onda. Observen que cuando transcurre un tiempo igual a un periodo, para esta partícula, la perturbación ha avanzado justamente una longitud de onda. Esta observación nos permite expresar este resultado matemáticamente. Veamos que una onda se mueve uniformemente, es decir, a velocidad constante. Entonces podemos escribir que longitud de onda lambda es igual a la velocidad por el tiempo, que en este caso es el periodo. ¿Pero quién es esta velocidad? Porque aquí no hay ningún objeto moviéndose en esta dirección. Aquí lo que se está moviendo a esta velocidad es cada una de las posiciones de las partículas oscilantes. Y las posiciones de cada uno de los osciladores están dadas por la fase del movimiento armónico de la partícula en ese instante. Por lo tanto, la velocidad aquí es la velocidad de cada posición, es decir, la velocidad de fase de la onda. Ya conocemos que los parámetros periodo, frecuencia y frecuencia angular son los mismos tanto para la onda como para cada uno de los osciladores que originan dicha onda. Y además conocemos la longitud de onda y la velocidad de fase. Nos hace falta un último parámetro, el número de onda o la frecuencia espacial de una onda. Entre la longitud de onda de un fenómeno ondulatorio y los radianes que tiene una circunferencia completa, 2π, existe la misma relación que entre la frecuencia angular y dichos radianes. Por ello, igual que se definió la frecuencia angular como la cantidad de veces que un periodo está contenido en 2π, ahora definiremos la frecuencia espacial de una onda o número de onda como la cantidad de veces que una longitud de onda lambda está contenido en 2π, lo que puede resumirse en la siguiente expresión. Ahora ya tenemos definidos todos los parámetros que caracterizan a un movimiento ondulatorio: el periodo t, la frecuencia f, la frecuencia angular omega, la longitud de onda lambda y la frecuencia espacial o número de onda k. Solamente nos queda relacionarlas en una ecuación que nos permita describir este tipo de movimiento. En las próximas clases, su profesor les demostrará, partiendo de la ecuación de un movimiento armónico simple, que el movimiento ondulatorio ideal, cualquiera que sea su clasificación, se puede describir con la siguiente ecuación. En esta ecuación, φ representa la posición de cada una de las partículas oscilantes, o el valor de la magnitud que oscile. A es el máximo valor que puede tomar φ, o sea, la amplitud de la onda. Omega, la frecuencia angular de cada una de las partículas. Y por supuesto, de la onda. K es el número de ondas, o la frecuencia espacial de la onda. Los parámetros x y t son respectivamente la posición que ocupa cada partícula oscilante y el tiempo en que lo hace. En
En lo que resta de esta clase y en las próximas actividades, deben trabajar en la representación del movimiento ondulatorio utilizando diagramas y gráficos. Nos vemos en la próxima ocasión.